¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia. Espero que hayan pasado una feliz Navidad, aunque no hay mucho circulante, de dinero. La gente siempre malgasta su dinero en la pólvora, comprando pólvora. Y ojalá que el 31 tampoco vaya a tronar Tegucigalpa, porque ahí le hace un daño. Usted se hace un daño en las vías respiratorias quemando pólvora, daña a sus hijos. Muchos niños que salen amputados, que les marcan la vida. Y eso es lo más terrible. Esos disparos al aire con esas borracheras. También eso ya no es de gente civilizada. Pero bueno, el humano, al final de cuentas, tiene diferentes formas de comportarse. Y para algunos eso es completamente normal. Aunque no debería existir. Ya en sociedades desarrolladas eso prácticamente no existe, pero obviamente por eso son sociedades desarrolladas. Y la gente disiente con el circulante, porque eso es lo que lo mantiene. O sea, la gente quiere saber cuánto anda en su bolsillo para ver cuánto puede gastar. Pese a que estamos en una sociedad de consumo, muchas personas prefieren irse a buscar a un bulto su ropita de segunda, porque a veces están inalcanzables en las tiendas, pero también la industria hondureña, principalmente la del calzado, e incluso industrias que se encargan de producir las piezas de ropa, o sea, se ven afectadas por esta gran cantidad de ropa de segunda que entra de diferentes partes, de otras latitudes, de diferentes partes del mundo, principalmente de Estados Unidos, y que viene a dar a nuestro país, y que algunas veces son donaciones que vienen y que aquí se venden a través de pacas y de megapacas y hacen el gran negocio, un negocio redondo, redondo, pero no de Luis, sino que redondo completo, porque no pagan impuestos y el impuesto es muy bajo, y va y busca una pieza ahí y le cuesta mucho más caro que en cualquier tienda. Pero bien, nuestro tema de hoy: ¿cuáles son las expectativas económicas para el próximo año? Sin duda alguna, en materia económica, lo que ha marcado es esos 800,000 menos pobres de los que ha hablado el INE, y que quedó, para algunas personas, quedó como una fábula, porque dicen, no sabemos de dónde sacaron la encuesta, no sabemos a quiénes encuestaron. Pero también hay algo interesante antes de presentar a nuestra invitada, y es algo importante porque dicen que este año se va a marcar en 3.2, 3.3, pero eso creo que ha venido desarrollándose, y para poder tener un desarrollo sostenible, que la economía sea un tanto lozana, por lo menos debemos alcanzar un 6 a un 7%. Pero que sea nuestra invitada de esta tarde, la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, quien nos explique cuáles son las expectativas económicas para este 2024. Hay mucho temor, hay mucha gente que dice, ¿qué va a pasar en el país? ¿Qué va a pasar con los dólares? Se perdieron los dólares. Las autoridades niegan y niegan y niegan, que dicen que no. Pero aquí han habido analistas, gente entrevistada, gente que tiene su cuentecita, que va al banco y pregunta por los dólares y le dicen que no hay. ¿Cierto? Buenas tardes, licenciada. Gracias por compartir con nosotros esta tarde todavía navideña y en vísperas de fin de año. ¿Qué expectativas puede ver usted se pueden cernir en el panorama económico para el próximo año? Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación a su programa Analistas de la Noticia. Realmente las expectativas para el 2024 serían muy similares a las que tenemos en el 2023. O sea, un crecimiento que podría oscilar entre el 3.2% y el 3.5% lo más.
Recordemos que el gran problema es que no se han generado muchos empleos, que eso ha hecho, por ejemplo, que la actividad maquiladora se haya disminuido considerablemente, y esto ha incidido grandemente en el nivel de empleo del país, porque es una de las actividades que más ha generado. Otro aspecto a considerar es el nivel de remesas familiares. Recordemos que este año 2023 el nivel de crecimiento se ha desacelerado y podría desacelerarse un poco más en el 2024, tomando en consideración las leyes que están tomando algunos estados de Estados Unidos. Por ejemplo, el último ha sido el estado de Texas, donde recientemente emitió una ley que van a detener a todos los inmigrantes ilegales que estén en ese país, y se calcula que en ese estado hay 350,000 hondureños. Entonces, ahí ya va a haber un factor que de repente va a hacer que también el ritmo de remesas se desacelere también en el 2024, y este es un elemento que ayuda a sostener considerablemente la economía. Hay otros factores como ser la falta de financiamiento para las micro y pequeñas empresas. Sabemos que no hay mucho apoyo en ese sector, y es el sector que más empleo genera en la economía y es el que más ingresos genera. O sea que bajo estas circunstancias realmente se ve difícil que tengamos crecimientos, digamos, ni siquiera podríamos llegar al 4%. Cuando para tener un crecimiento económico sostenido necesitamos niveles de crecimiento por lo menos arriba del 6%, y eso solo lo tuvimos allá por los años entre 2005 y 2009. Pero en este momento vemos también que ha habido una lenta ejecución del presupuesto, que eso también afecta el crecimiento, porque se destinan recursos en el presupuesto que al no ejecutarse no hay generación de empleo, y por lo tanto el crecimiento también afecta el nivel de crecimiento económico. Ahora bien, fíjese que este análisis es importante porque usted habla de 350,000 hondureños que residen en Texas, y con esta nueva ley prácticamente, si se ha hablado de 8,000, casi 9,000 millones de dólares de ingresos de divisas por parte de los migrantes hacia nuestro país, ¿en qué porcentaje pudiese verse afectado y eso sí es delicado, ¿no? Porque al final de cuentas, y es lamentable también, porque al final de cuentas lo que exportamos son migrantes, ¿no? Y esos migrantes son los que mandan los dólares y son los que fortalecen la economía del país. Realmente puede verse bastante afectado ese ingreso de divisas al país, licenciada, debido a esta ley. Y eso que ha comenzado, comenzó con Miami y ahora sigue con Texas, y parece que es un efecto dominó el que va a tener dentro de los propios Estados Unidos, estados que son anti-inmigrantes completamente, y a medida se vaya atizando todo este juego político en los propios Estados Unidos, se van a ir también tomando algunas medidas anti-inmigrantes, que muchos estados también están en contra de esto. Ese es el problema, ¿verdad? Que hay que hacer el análisis viendo todos estos elementos, porque ya con el estado de Florida se inició, creo que a inicio de este año, ahora entra este otro estado que es inmenso, y tiene más repercusiones. Posiblemente algunos migrantes logren trasladarse a otros estados, pero el problema es que esto se va a ir expandiendo, digamos, a otros estados más conservadores, y al final eso hará que el ritmo de crecimiento de las remesas
también afecte a los países que más dependemos de dichas remesas. En este caso, Honduras, que es uno de los que más recibe, se vería afectado y ese ritmo de crecimiento que han traído posiblemente va a ir siendo menor, porque si bien este año vamos a recibir alrededor de 9.300 millones de dólares, posiblemente el otro año se llegue quizá a los 10.000 millones, pero todo eso va a depender de esos factores externos, como ese que mencionaba, de estos estados muy conservadores, que lo que andan buscando es sacar, digamos, a los indocumentados. Y recordemos que ese estado de Texas es el que más indocumentados tiene bueno, otros estados grandes como California, pero este es el que va a, digamos, a generar los primeros impactos en el corto plazo. O sea que como país tenemos que ir viendo otra manera de ir generando ingresos y no solo estar dependiendo de esos migrantes, ¿verdad? Que son los que mandan esas remesas y son ellos mismos a través de sus remesas que ayudan a dinamizar la economía. Porque si no vinieran estas remesas, no habría el consumo en los niveles que existen, no habría inversión, digamos, en viviendas, porque una parte la destinan a eso, y también habría una mayor carga para el presupuesto de la República, porque recordemos que ellos generan las necesidades de ellos las cubren con estas remesas y no hacen mucho uso de los servicios públicos que ofrece el Estado. Ahora bien, las preguntas aquí son interesantes porque el mismo INE, que fue el que manejó esta cifra de 800,000 menos pobres, también está manejando al menos de 1 millón de personas que pudiesen estar emigrando hacia los Estados Unidos. Es probable que esto pudiese compensarse porque no se ha comenzado con la ley anti-inmigrantes, solamente es de no permitir en esos estados, y como dice usted, que haya el desplazamiento a lo interno de los propios Estados Unidos en buscar estados menos conservadores para poderse erradicar los hondureños y poder seguir mandando divisas. Pero no hay una ley todavía de, como quien dice, la persecución que pudiese iniciarse para sacar a los migrantes que están en ese estatus, que mantienen ese estatus, que no mantienen un estatus legal en los Estados Unidos. Y eso sí sería nefasto para la economía del país, porque sí representa un alto porcentaje dentro del presupuesto nacional. Esos 8,000 o 9,000 millones de dólares que ingresan por concepto de divisas y por concepto de mano de obra de migrantes en los Estados Unidos. Al retorno vamos a hablar precisamente cómo lograr sostener ese 3.2 hasta 3.5% que pudiese mantenerse la economía del país. Al retorno. Esta tarde dialogamos con la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras. Y se nos quedó la interrogante de cómo compensar esa cantidad de divisas que de repente podemos dejar de percibir si se pone más fuerte esas medidas anti-inmigrantes en los Estados Unidos, y que perjudicaría la economía nuestra, ¿no? Y que se ha hablado de 1 millón también de personas que tienen la intención de salir del país, licenciada. Sí, posiblemente en algún momento el nivel de divisas por remesas se vea afectado. Tal vez no es que van a decrecer, pero sí un ritmo menor de crecimiento podría darse con estas medidas que se están aprobando en algunos estados conservadores en Estados Unidos. Pero
en este momento, digamos, viendo qué se puede hacer para generar divisas en el país, que recordemos que las remesas ocupan el primer lugar de ingresos. Luego están las exportaciones y aquí hay dos rubros, ¿verdad? Uno que son los bienes de transformación, que es la maquila, que sabemos que por esa vía más bien se están perdiendo empleos y está habiendo menos ingresos de divisas porque muchas empresas maquiladoras se están yendo del país. Y otro que son las exportaciones de bienes o mercancías generales como café, camarones, digamos aceite de palma, todos esos productos tradicionales que son nuestros principales productos de exportación. Entonces, para los bienes de transformación, que es lo que tiene que ver con la maquila, aquí lo que se requiere es que haya como más certidumbre en las políticas que va a aplicar el Estado, digamos, Honduras, y que las mismas se cumplan, porque en esa medida los agentes económicos van adquiriendo esa confianza que se requiere para traer inversiones al país, porque en muchos casos no dependen las inversiones, les puede dar los incentivos que quisieran, ya lo hemos visto los años anteriores, que se puede dar incentivos fuertes, no pagar impuestos sobre venta, no pagar impuestos sobre la renta, que inclusive Honduras es el país que tiene el porcentaje más alto de estas exoneraciones, es alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, cuando el resto de la región anda en un promedio de 1%. Entonces, desde ahí, solo con las exoneraciones o beneficios fiscales, Honduras debería de ser uno de los países que más inversión recibiría, pero no es así, porque los inversionistas no solo ven el tema de cuánto me exoneran de impuestos, puede ser un factor que pese, pero lo más importante es que haya seguridad jurídica, que haya seguridad ciudadana, que no se les cambien las reglas del juego a los inversionistas a la mitad del camino. Entonces, esa confianza es la que se necesita dar a estos inversionistas, ver cómo se mejora la imagen del país en el exterior, porque todos estos aspectos que están sucediendo ahorita, y tomando como ejemplo la crisis que existe en el Congreso Nacional, nos da una mala imagen en el exterior. Y entonces desde ahí los inversionistas entran en pausa y piensan mejor hacia dónde destinar sus inversiones. Y no hablemos solo de los inversionistas extranjeros, también hablemos de los inversionistas nacionales, que también están ahí cautelosos, viendo a ver qué sucede, viendo a ver si se mejora el ambiente político que existe en el país, y dependiendo de eso es que van a tomar sus decisiones de inversión. O sea que aquí lo que se necesita es un consenso a nivel de todos los sectores, tanto del gobierno, el sector sociedad civil, todos los, digamos, empresa privada, todos los entes que se involucran en la producción, para llegar a consensos y ver realmente cómo se piensa en el país y ver cómo se van generando esos empleos que tanto se requieren y que haya ese crecimiento más alto que todos esperamos. Pero repito, todo depende de las condiciones que se presenten en el país. Dar esa certidumbre para que los inversionistas estén dispuestos a continuar invirtiendo en el país. Ahora bien, usted ha tocado puntos importantes. Me ha señalado por que se están yendo las maquilas del país, pero también ha señalado algunas de las causas. Dice que les cambian las reglas del juego estando aquí. Por un lado, la inestabilidad política, eso de que les cambien las reglas del juego, y eso de que la inestabilidad política que se está viviendo realmente son tan poderosas esas atenuantes para que se vayan las maquilas del país, licenciada. Esta incertidumbre política es realmente que sí ahuyenta la inversión, tanto extranjera como nacional. Por eso la política no se puede desvincular
de la parte económica. Son dos cuestiones que van de la mano, porque si esa incertidumbre se mantiene, lo más probable es que estos inversionistas decidan invertir en otros países donde vean menos riesgo, donde la inseguridad tanto jurídica como ciudadana esté fortalecida. Porque recordemos también, Carlos, que aquí en Honduras los costos de nuestros productos se van bien arriba, o sea, ya tomando todos los costos para los empresarios, porque todas las empresas tienen que contratar seguridad privada. Y eso hace que esa seguridad privada al final la paguemos nosotros, porque las empresas suman, esa seguridad privada va en sus costos. Entonces, ese es otro factor que el gobierno tiene que ver cómo combate, digamos algo parecido a lo que se hizo en El Salvador, y con eso la disminución de esa inseguridad ciudadana le va a beneficiar en varios aspectos. Uno, va a ayudar a atraer inversionistas, y por otro lado, le va a abaratar el costo de los productos, porque repito, toda esa seguridad que contratan las empresas, ya sea para sus mismas empresas, para andar trasladando sus productos, todo ese tipo de seguridad privada, al final nos lo cargan a nosotros. Entonces todo eso hace que seamos menos competitivos, digamos, a nivel internacional, por el alto costo que tenemos por todos estos aspectos que he mencionado. Ahora viene una pregunta aquí que es la que nos daña prácticamente a todos y que es donde sentimos el golpe. Es en los productos de la canasta básica, que se ha dicho que muchos migrantes también era dueño de fincas de café y que ha preferido irse hacia los Estados Unidos a trabajar para poder sostener esa finquita de café. Pero por otro lado se enfrenta el sector cafetalero, que no tienen mano de obra, porque también la mano de obra ha emigrado. Es decir, ¿cómo ve el sector, el rubro café? Si hemos visto el rubro maquila por un lado, ¿cómo ve el rubro café para el 2024, licenciada? Bueno, por ejemplo, en el 2023 la producción en sí de café aumentó. Bajó el ingreso de divisas, pero eso fue debido a que hubo disminución en los precios internacionales en el mercado internacional, ¿va? Y luego, para este año pudiera esperarse que la producción siga igual o incrementándose, pero repito, las divisas a veces ya el valor, o sea, podemos exportar más, pero si los precios bajan bastante, entonces nos ingresan menos divisas. Eso de la escasez, digamos, de mano de obra en el café, tanto en el café como en granos básicos, que tampoco se encuentra mano de obra ya para producir, es un factor que hay que ponerle cuidado, porque, como bien dice usted, muchos compatriotas están migrando, y eso afecta a la hora de buscar mano de obra. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el día de mañana va a ser tan escasa la mano de obra que se busque para apoyar todas estas actividades agrícolas, que las pocas personas que encuentren le van a exigir un mayor precio por sus servicios. Y esto a la vez va a venir a encarecer esos productos que se nos vende a nosotros, porque recordemos, mayor precio por la mano de obra, mayor costo para los productores, y al final todo eso repercute en el precio último, ya sea de la canasta básica, de alimentos o rubros como el café. O sea que internamente se encarecen todos los productos ante la escasez de mano de obra. Esas son consecuencias directas que se dan por la emigración de los compatriotas. El alarma de hambruna que había disparado la FAO para nuestro país, ¿realmente cree que se mantiene? Una por el cambio climático, lo otro por estos factores internos del país.
esos desplazamientos a veces nada voluntarios de compatriotas, sino que debido a la falta de empleo, a la falta de seguridad también, que permita que a la falta de oportunidades, a los bajos salarios, y hay una serie de factores por qué emigran las personas. ¿Y cree usted que todavía está en el tapete y que no se descarta esa escasez y precisamente ese punto que puede llegar a alarmar y que alarma pues a la ciudadanía en general, que es lo de la hambruna, la escasez de granos básicos, Sí. debido al cambio climático, por decirle algo, pues. Pero también Sí, sabemos que hay otros elementos que están conjugándose ahí. ¿Cree que se puede mantener lo eso, mismo? eso siempre se va a mantener. Recordemos que Honduras está entre los países más vulnerables en relación al cambio climático y siempre aunado a eso está ese factor de la migración que se está dando, que ya las personas abandonan sus tierras, aunque sean pequeñas parcelas, para migrar y en vez de destinarlas a producir, aunque sea para nivel de subsistencia. Entonces, al estar abandonando esas tierras, aunado a las invasiones que han habido de una gran cantidad de hectáreas que también se producen granos básicos en algunas de ellas, entonces todos esos factores hacen que siempre esté latente digamos, ese llamado de hambruna que pudiera existir en nuestro país. Eso va a permanecer porque recordemos que en el corredor seco, ahí, aunque se siembren granos básicos, cuando hay estos cambios abruptos de clima, ya sea mucha lluvia o mucha sequía, siempre tiende a bajar los niveles de producción y eso lo vemos cuando comparamos la cantidad de granos o de todos los productos que antes producía Honduras con lo que actualmente se tiene, porque la cantidad de hectáreas que se va dejando de producir de tierra eh, va siempre aumentando por todos estos factores y eso a la larga lo que le va a ir generando es tener una menor producción de alimentos en el futuro. Bueno, fíjese que al retorno me gustaría que me respondiera que si fue necesario o no fue necesario haber tocado los fondos de reservas del Banco Central, pero me responde también después de esta breve pausa, licenciado. Perspectivas económicas del 2024 es nuestro tema de análisis en este día con la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras. ¿Fue necesario o no fue necesario haber tocado las reservas monetarias del Banco Central, licenciada? En mi opinión, no era necesario tocar esos 1.000 millones de reservas internacionales netas, porque realmente las reservas se usan, digamos, para que haya más estabilidad en el tipo de cambio y un mejor soporte para la balanza de pagos del país. Recordemos que las reservas, bueno, tanto el año pasado como este año, en lo que va de este año a la fecha ya se han perdido alrededor de 1.500 millones de dólares y eso hace que se genere, digamos, algún tipo de incertidumbre con relación al tipo de cambio. Tomando en consideración que actualmente, bueno, se ha ido cambiando la política cambiaria después de haber
no estaba liberalizado totalmente el tipo de cambio, porque si bien es cierto, las divisas las manejaba el sistema bancario, pero el Banco Central determinaba cuál iba a ser el precio base para la comercialización de las mismas o la negociación. Luego, ya en septiembre de este año se retomó el sistema de subasta que se suponía que iba a ser ayudar a que hubiera una mejor racionalización de las divisas en el país, pero se ha visto que cada vez se van restringiendo más las ventas, pero al final se les adjudica lo que van solicitando las personas naturales y jurídicas, solo que se toma más tiempo. Por lo menos como mínimo una semana para que le vayan adjudicando lo que quieren, y eso obliga más a las personas jurídicas que lo ocupan para sus transacciones comerciales a hacer un mejor programa de inversiones y de cómo va a ir anticipando esas compras de divisas para lograr la cantidad que requiere, sabiendo que eso se les va a otorgar en un periodo más largo, siempre y cuando se justifique para que lo quieran. Realmente que este tema de las divisas es un tema muy sensible y actualmente toma más relevancia porque al tener suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los indicadores que se monitorea es ese nivel de reservas internacionales netas. Entonces, la autoridad monetaria tiene que ver cómo llega a ese indicador, ¿va? Que es uno de los de cumplimiento, porque el problema de estos acuerdos, que si bien le dan mayor credibilidad al país, los agentes pueden tener, digamos, más confianza. El asunto es en que se logren cumplir todos los indicadores o metas que se establecen en el acuerdo, porque de no llegar a cumplirse, entonces el país va perdiendo credibilidad. Y ese, como repito, es uno de los indicadores que más monitorean, junto con el del crecimiento, la inflación, digamos, con el déficit del gobierno en relación al Producto Interno Bruto. Son indicadores que tienen que monitorearse, y supongo yo que en eso está el tema de ver cómo manejan, digamos, las divisas, atendiendo más pausadamente a los demandantes para lograr el objetivo de cumplimiento de metas de reservas. Pero en relación a su pregunta original de haber utilizado 2.000 millones, siempre lo he manifestado. Yo creo que no era lo más prudente, porque ese es un indicador y es un nivel, son reservas que tienen que tenerse disponibles, porque surgen problemas, digamos, como los que se han dado tanto el año pasado como este, que empiezan a subir, digamos, el precio internacional de los combustibles, y hay que pagar mucho más dólares por la misma cantidad de combustible que se compre. Y así todos esos productos que se importan, como los insumos también, que subieron mucho de precio, entonces hay que erogar más divisas, y ahí es donde hay que ver cómo se mantienen las que se tienen y ver cómo se generan más divisas. Aquí el problema que hemos tenido es que nos hemos vuelto un país demasiado consumista, tanto de productos que hasta hemos llegado al nivel de importar frutas, verduras, los mismos granos básicos que el país, si hubieran otras condiciones, podría producir todas esas cuestiones, y así se evitaría esa fuga de divisas y se generaría el empleo en el país. O sea que ahí es donde hay que, digamos, apuntar más los esfuerzos para ver cómo se potencializa, digamos, la producción nacional,
y con eso evitaríamos varios problemas. Uno, que se produzcan los alimentos necesarios para la población. Otro, que no haya fuga de divisas en compra de productos que realmente el país es capaz de producirlos. Y otra, generación de empleo que se generaría aquí en Honduras y no se iría para otros países. Al mismo tiempo se podrían obtener mejores precios si se logra ver cómo se potencia la producción nacional y se apoya a los productores nacionales, pero para eso tiene que haber el apoyo venir del gobierno y también ver cómo los inversionistas o los empresarios nacionales también ponen su parte, ¿verdad? Porque al final ellos son los que más empleo generan y tendrían que ver cómo ver cómo se dan, digamos, los alicientes para incentivar esa producción nacional, porque no solo tienen importaciones de frutas y verduras, hay una cantidad de importaciones de artículos suntuarios que igual se absorben gran cantidad de divisas, y ante el problema que se tiene, y no es que hay un problema, porque el nivel de divisas en el país ahorita cubre 5 meses de importaciones de bienes y servicios. O sea, hay 7.500 millones de lempiras y esa es más o menos la meta que se tiene con el Fondo Monetario Internacional de mantener al menos 5 meses de importaciones de bienes y servicios. Ahí es donde se tendría que ver cómo esas divisas que se van en importación de consumo suntuario se racionalicen un poco más para evitar esa fuga de divisas por esos conceptos. No existía un plan o una estrategia económica por parte del sector financiero del país, o sea, gubernamental especialmente, en cuanto al manejo de divisas. El hecho de dejar escapar muchas divisas para productos suntuarios, o sea, la compra de esos productos. Imagínense importar después de haber sido grandes exportadores de verduras también, es decir, ahora tener que traer hasta cebolla de Guatemala y de otros países centroamericanos y frutas también, o sea, mucha fruta que aquí antes en los patios de las casas se caían, pues, y ahora no, desapareció todo esto. Realmente, ¿qué tanto perjudica el deshacerse de las reservas internacionales y qué tanto cuesta recuperarlas, licenciada? Bueno, es que ahí está el problema, porque lo más fácil para un empresario es ver cómo trae el producto terminado de allá, siempre que le vendan las divisas acá, y venir a comercializarlo al país. Ese es un negocio prácticamente con cero riesgo. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo se produce eso acá, arriesgando más, porque todos sabemos que cosas que se producen en temas agrícolas lleva mucho riesgo, pero hay que ver cómo se mejoran los sistemas de riego, y ahí viene el apoyo que podría dar el gobierno, mejorar esos sistemas de riego. Ya hay algunas iniciativas por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y al mejorar esos sistemas de riego también muchos se atreverían, digamos, a producir más y no solo depender de cuando haya invierno o cuando hayan lluvias en el país. Entonces, como digo, lo más fácil es ser comerciante, como decimos, ir a traer un producto terminado, lo traigo acá y si hay quien me lo compre, entonces lo vendo, y siempre que me vendan las divisas que necesito para estar en ese nivel de comercio. Entonces ahí es donde viene la parte difícil, que es cómo hacer que los empresarios realmente le apunten a la producción nacional, o sea, que arriesguen más y que vean cómo se motiva, digamos, a los productores nacionales, y no estar trayendo todo de otros países vecinos, principalmente de Guatemala, de Costa Rica, de El Salvador, y teniendo la capacidad este país de producir estos productos. Si antes, como bien lo decía usted, éramos capaces hasta de exportar
tanto granos básicos, frutas y verduras, hasta energía exportada a Honduras en algunos años. Entonces todo eso se tiene que ver. El mismo sector eléctrico es otro tema que también no sé, prácticamente no se ha hecho nada desde hace muchos años, porque desde que se hizo aquel contrato con la empresa que iba a disminuir las pérdidas, ni se redujeron las pérdidas y las pérdidas siguen aumentando y se han invertido cantidad de miles de millones para ese tema y no sé, el problema persiste. Entonces, y absorbiendo grandes cantidades de recursos del presupuesto. Son temas que también tienen que ver cómo resolverlos. Ha habido intentos aquí de que se van a reducir, pero el nivel sigue igual o mayor. Dice que hay cosas interesantes y me imagino que está refiriéndose a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que sigue siendo el punto negro, o sea, el punto oscuro dentro de la economía nacional, y es donde más daños también se le ha hecho. Y al retorno me gustaría que nos dijera 3 cosas buenas que se ha hecho, o 2, o no sé, o lo que usted considere la más importante que ha hecho este gobierno para favorecer a las mayorías, y que me señale las cosas también negativas que ha hecho el gobierno para perjudicar a las mayorías o para perjudicar también al sector productivo, que es el que genera al final de cuentas el ingreso de divisa, que es el que genera el empleo, que es el que genera el circulante en el país. Al retorno. Esta tarde con la analista en temas económicos, la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras. Señáleme los que usted considere que el gobierno ha hecho bien para la población, algunos puntos, y me señala algunos puntos que tampoco han sido nada que hayan favorecido al sector productivo del país y principalmente al pueblo hondureño. Bueno, entre los puntos buenos yo podría mencionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se suscribió, porque eso genera confianza entre los inversionistas. O sea que ese es uno de los puntos. El otro es la derogatoria de la ley de secretos, que eso da más transparencia a las, digamos, a compras o contratos que haga el Estado. Y otro punto bueno, pero que no estoy del todo segura, es el tema de los subsidios que se dan a la energía eléctrica. Porque si bien es cierto, ayuda más a mucha población vulnerable, el tema es que no están bien focalizados y eso favorece a personas que realmente tienen la capacidad de pagar. Y ahí creo yo que se debería de ir depurando más, porque este tema de subsidios puede mantenerse en el corto plazo, pero no dentro del mediano y largo plazo, porque absorbe demasiados recursos del presupuesto. En cuanto a las cosas malas, como podríamos decir, y a nivel de Estado, lo que más ha afectado en este momento es ese tema político que ha habido en el Congreso Nacional, porque recordemos que todos los temas económicos van a dar al Congreso Nacional. Entonces, si esa cuestión no se soluciona, entonces se detiene aprobación del presupuesto, se detienen, digamos, aprobación de contratos que pudieran haber de energía o digamos, iniciativas, ya sea de quitar o poner impuestos, o sea, todas las iniciativas económicas que tienen Congreso para ser aprobadas, entonces ahorita están detenidas. O sea que ese es el punto más álgido y desfavorable que veo yo que ha afectado bastante a este gobierno. ¿Cómo no? ¿Estoy engañado yo o no estoy engañado? ¿O son elucubraciones de la gente que no hay dólares en el mercado, licenciada?
y que la gente está sacando sus Eh, dólares y que la gente está sacando sus dólares hacia el exterior. ¿Por qué? bueno, sí, dólares hay porque tenemos Sí. 7.500 millones de dólares en reservas internacionales netas que cubren más o menos 5 meses de importaciones. Lo que pasa es que esa es la meta que se tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional y hay que cumplirla. Entonces, por eso es que no se puede así vender todo lo que la gente quiera comprar, porque entonces no se cumpliría con esa meta. Pero recordemos que hay países, por ejemplo, aquí en Nicaragua, que es el país más cercano que tenemos, tienen economías prácticamente dolarizadas. 70% de sus depósitos están en dólares y 30% en la moneda local de ellos. Entonces ahí es decisión de las personas naturales o jurídicas y principalmente naturales si ellos quieren mantener más sus depósitos en lempiras o los quieren mantener más en dólares. Esa es una elección personal que hacen las personas, valga la redundancia, que hacen las personas y no debería de haber, digamos, tanta pregunta o tanta limitación cuando las personas naturales o jurídicas quieren comprar dólares o quieran convertir sus lempiras a dólares también, porque esto se da en algunos países cuando sienten que puede haber un grado de incertidumbre y entonces hacen esas cosas, digamos, de cambiar sus ahorros a dólares. No sé si los están sacando del exterior, porque veo que se siguen manteniendo, digamos, las mismas proporciones de ahorros tanto en dólares y en lempiras, pero pudiera ser que algunas opten por llevarlas al exterior y hacer algunas inversiones en otros países. La inversión pública, ¿cómo está? ¿Está bien la inversión pública? ¿La ejecución de presupuestos, de proyectos en inversión pública, está bien o no estamos bien? Bueno, la inversión pública sabemos que ha estado un poco lenta, bien lenta, digamos, porque se les ponen suficientes recursos para ejecutarlos, pero no ha habido el suficiente dinamismo que se requiere para, digamos, proceder digamos, a ejecutar esos ¿Y a fondos qué y cree más que si se los deba fondos esto, proceden. licenciada, que no hay ese dinamismo? Bueno, porque a veces se requieren licitaciones y de repente no está el personal más capacitado para dinamizar, digamos, esos procesos de licitación o se requiere personal con más experiencia. Sí, se ha hablado incluso de algunos fondos que serán siendo desembolsados para infraestructura. Creo que se hablaba de más de 600 millones de dólares. ¿Cree que esto pueda dinamizar un poco la economía el próximo año? Mire, fondos normalmente ya cuando se suscribe un proyecto con el Fondo Monetario Internacional ya hay desembolsos del BID, del Banco Mundial, del Sí. BESE y esos fondos, el problema es que el nivel de ejecución y el personal a veces que se tiene no es el más adecuado para impulsarlos y acelerarlos. Ahí es donde viene esa, digamos, negligencia, por decirlo así, en la ejecución de esos proyectos. Ahí es donde se requiere que haya dinamismo en los mismos para que al mismo tiempo haya generación de empleo. Hablando de esos hospitales que dicen que se van a comenzar en el 2024, ojalá que sea cierto y que porque esa construcción de esos 6 hospitales que dicen que van a hacer va a generar bastante empleo. Y para eso se requiere personal eficiente, capacitado, porque al ser con fondos externos se requiere de procesos de licitación pública y ahí es donde ha habido retraso en estos años que han pasado. ¿Cuál es su expectativa para el próximo año? ¿Cree que va a ser igual, peor o mejor que este año, el próximo año, licenciada? Bueno, yo creo que el 2024 va a ser algo similar a 2023.
no se ven muchas expectativas de que pudiera venir más inversión extranjera, y siento que los inversionistas nacionales van a invertir siempre y cuando se les dé mejores condiciones para invertir, y que no haya tanta incertidumbre política en el país. O sea que yo creo que depende de que se llegue a consensos, que realmente se entiendan los diferentes sectores empresarial, gubernamental, para poder tener más opción de que haya más opciones para inversiones en el país. De lo contrario va a ser difícil. Vamos a seguir con el mismo nivel de inversión extranjera, que lo que hay más es reinversión de las utilidades que se generan y las vuelven a invertir, pero no vienen recursos frescos. Y luego los inversionistas nacionales, como decía anteriormente, están cautelosos, viendo a ver qué sucede. Me imagino que están esperando a ver qué se da con el proyecto de ley de justicia tributaria que estaba ahí para discutirlo. Entonces, en espera de eso y ver cómo se concreta, así van a actuar ellos. Pero yo creo que en general la situación de este año va a ser muy parecida al 2024, perdón, va a ser muy parecida a la de 2023. Ya, dos interrogantes por, digamos, 3 minutos ya prácticamente. ¿Cree que se va a lograr lo de la cuenta del milenio? Son más de $200 millones. Y por otro lado, ¿qué expectativas ve con el CAF? Bueno, la cuenta del milenio para este año no se aprobó. Usted me pregunta para el 2024. Cierto, exacto. Sí, porque ahorita de lo que se habla es de un programa umbral de Sí. la cuenta del milenio, que solo son 15 millones que le dan a los países. Es muy probable que esos 15 millones sí se les podrían asignar este año cuando lo discutan, pero para allá el próximo año tendrían que evaluar lo que pasó en el 2023, y dependiendo de eso verían si Honduras realmente reduce mucho los niveles de corrupción para poder tener acceso a esos fondos. O sea que habría que esperar a ver qué es lo que acontece ya de la evaluación de 2023. Se ha Y la dicho de última que lo del pregunta, ¿cuál CAF era? es un cheque en blanco. ¿Realmente es cierto esto? Bueno, es un organismo que realmente les puede dar financiamiento a los demás países cuando haya necesidades apremiantes de financiamiento. O sea que no es de descartarlo. Sabemos que las condiciones son más duras que las que ofrecen los otros organismos multinacionales de crédito, pero es una opción que ahí está, y que muchos países han hecho uso de este tipo de financiamiento. Muchas gracias, licenciada, por compartir con nosotros esto que no es tan halagüeño, según estoy viendo, este panorama económico, y así como fríamente se hacen las cifras, así fríamente también el pueblo hondureño siente o disiente de tipo de medidas económicas, como le señalaba inicialmente, es que es lo que anda en la bolsa, o sea, lo que tiene para comer diariamente. Necesita de un empleo, necesita de educación, necesita de salud y necesita de una serie de condiciones que el ser humano realmente requiere para vivir mejor. Muchas gracias, licenciada, y que pase un feliz año nuevo con usted y su familia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Igual para usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, han escuchado a la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.